Bien, hermanos, qué bueno encontrarnos en una entrega más de su programa, Profundizando en la Fe, a través de Televida, el canal de la familia y demás redes sociales. Damos gracias a Dios por todos los dones que nos da. Vamos a pedirle ahora en este momento que llene nuestro entendimiento de su gracia, de su luz, que infunda su espíritu en nuestros corazones, tanto a ustedes que me escuchan y me ven, como también a un servidor, pidiendo la luz del mismo Espíritu, que es el guía y el agente principal de la misión de la Iglesia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Meditemos, hermanos, el Evangelio correspondiente a este día, tomado de Marcos 7, 1, 13. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar platos, jarros y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió: anulan el mandamiento de Dios para mantener su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero ustedes dicen: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que se transmiten, y hacen otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Si hay algo que el Señor detesta, es la doblez, es la hipocresía, es la incoherencia. Por eso el culto más agradable a Dios es el culto que se da en espíritu y en verdad. Y por tanto, he de vivir en ese espíritu que es fruto del amor de Dios, o más bien de poder disfrutar, reconocer, agradecer el don del amor de Dios. Porque solo aquel que es agradecido, entonces tratará de vivir con coherencia, tratará de responder a ese amor recibido de manera gratuita. ¿Y cuántas cosas debemos agradecer al Señor? Tenemos que agradecer a Él.
Entonces uno no se vuelve exigente, sino que se vuelve entrega, se convierte en don para los demás. El que entiende que Dios es amor, cuando está en la capilla, en el culto, en la Eucaristía, no anda fijándose de cómo caminan los otros, de qué están haciendo, de cómo vienen vestidos, no, sino que está centrado, está en oración, no se distrae cuando se está proclamando la palabra de Dios o cuando el sacerdote está dirigiendo el mensaje que el Señor está poniendo en sus labios y en su corazón para ese momento concreto que es la actualización de esa palabra. Ahí ya trata de mantener la concentración sin distraerse, pero es porque valora la palabra de Dios, porque entiende que esa palabra es luz, es lámpara para nuestros pasos y que ese momento de encuentro con el Señor es un encuentro de gracia, es un momento oportuno, es una oportunidad que Dios me da para ensanchar mi corazón, para iluminar mi espíritu, para que pueda yo volver renovado a mi casa, renovado por el encuentro con Él en la palabra, en la asamblea, en la Eucaristía de manera especial. Por tanto, no se trata de cosas externas, no se trata de un ritualismo vacío, sino de aprovechar, de vivir con autenticidad, con sinceridad, ese momento en el que estoy ante la santísima presencia del Señor. Pero eso también luego se avala en la vida. No es una cosa lo que vivo en el templo y otra la que vivo en mi casa. De ahí que Jesús pone un nuevo ejemplo, dice: ustedes se aferran a las tradiciones de los mayores, y una de esas tradiciones es que dicen que el que cumple con el corbán, es decir, aquel que le dice a su padre y a su madre: miren, aquello con lo que podría ayudarte lo voy a donar al templo. Dice el Señor: qué bonito, así sí es bueno. Dejan el mandamiento principal que viene de Dios, de la boca de Dios: honra a tu padre y a tu madre, para entonces seguir tradiciones que ustedes mismos se han dado. Y aquí viene un elemento fundamental. Qué importante es entonces dejarme instruir, dejarme enseñar, dejarme acompañar. Acompañar no es lo que yo diga, es lo que el Señor me dice. No es lo que yo siento, es lo que el Señor me enseña. Me enseña. Hoy vivimos también en un mundo que muy volcado al sentimiento. Yo pienso, yo siento, yo creo. Ay, mi hijo, es lo que el Señor dice. Eso es lo que nos libera, lo que nos hace santos, lo que nos construye, lo que el Señor dice. Lo que el Señor dice. Esa fe que se convierte en un mero sentimentalismo es una fe que necesita ser muy purificada. Todavía es una fe infantil. La fe verdadera es aquella que obedece aun cuando yo quizás no vea con toda claridad, pero me fío del Señor. De ahí que diga Jesús, ¿verdad?, en el Evangelio también: el que me ama guardará mis palabras, no las suyas, mis palabras, que son palabras de verdad, palabras de vida. La autenticidad, entonces. Y también se da el caso de muchos que nos decimos cristianos, pero cuando nos llegue el momento de dar testimonio del Señor, quizás nos avergonzamos en el trabajo, en la escuela, en los distintos ambientes, porque se nos tacha de retrógrada, se nos tacha de gente desactualizada, que no camina. Pues bien, el Evangelio es muy poco, podríamos decir, muy poco, sintoniza muy poco con el pensamiento del mundo, de la vanidad. No sintoniza con eso. El Evangelio es otra cosa. No se trata de contemporaneizar, no se trata de simplemente de caer bien, no, se trata de aquel que tiene claro
hacia dónde va, ha entendido que Jesucristo es su luz, su meta, su salvación, y dice, por aquí es, por aquí me decido, aunque me cueste, aunque a veces tenga que soportar algún peso, alguna cruz, alguna incomprensión, Señor, yo te sigo porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Que el Señor nos conceda esa gracia de vivir, de no honrar al Señor solamente con los labios, sino con todo el alma, con todo el ser, con mi mente, con mis actitudes, con mi testimonio, que mi culto sea en el templo, pero también en la calle y en todo momento en espíritu y en verdad. Vamos a hacer una pausa y continuamos dentro de un momento. Bien, queridos hermanos, en estos capítulos que vamos siguiendo de manera continua, de manera progresiva, los artículos de la fe. Por eso nuestro programa también se llama Profundizando en la Fe, porque tiene este primer momento de meditación del Evangelio, pero luego vamos siguiendo también toda una pedagogía, una catequesis, podríamos decir, sobre la fe de la iglesia. Y ahora estamos meditando, como ustedes habrán podido notar, en ese artículo que dice creo en la iglesia. Y el último aspecto que vimos fue de la iglesia como pueblo de Dios. Una característica de la iglesia es que es pueblo de Dios y que es un pueblo profético, un pueblo sacerdotal y un pueblo de reyes. Y terminábamos diciendo que San León Magno decía que no hay mayor rey que aquel que tiene autodominio de sí, que rige su propia vida, es decir, que tiene principios sólidos para gobernar su propia conducta, su propia manera de ser. Ya ahí somos reyes, gobernando nuestra propia vida, pero quien gobierna su propia historia, su propia vida, de acuerdo a la ley del Señor, que es el único rey de cielo y tierra, también sabe gobernar su familia y también sabe gobernar en una comunidad, sabe gobernar porque tiene esta gracia, tiene este autodominio, ha descubierto la palabra de Dios como su lámpara, como su constitución fundamental, y lo hace con libertad de espíritu. Bien, pues hoy vamos a ver otro aspecto de la iglesia, que es la iglesia cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo porque Él es la cabeza y porque el mismo Espíritu que plenificó a Jesús, el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu nos ha sido comunicado también a cada uno de los miembros de la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y así como cada uno en su cuerpo humano tiene una sola alma espiritual que le da orden, que le da unidad, que le da aliento vital, así también es la iglesia. Tenemos un solo espíritu, por eso el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Qué bonito es decir eso, porque así lo entendemos de una manera más simple, más fácil. Lo que es el alma al cuerpo lo es el espíritu a la iglesia. La iglesia, cuerpo de Cristo. La comparación de la iglesia con el cuerpo arroja una luz, un rayo de luz sobre la relación íntima entre la iglesia y Cristo. No está solamente reunida en torno a Él, siempre está unificada en Él, en su cuerpo. Tres aspectos de la iglesia, cuerpo de Cristo, se han de resaltar más específicamente.
la unidad de todos los miembros entre sí por su unión con Cristo, Cristo cabeza del cuerpo, la iglesia esposa de Cristo. Por tanto, la iglesia no solamente se une en torno a Jesucristo, es decir, no solamente hay también una distinción entre nosotros que somos la iglesia y Cristo. No, hay una unidad intrínseca, esencial, porque estamos unidos no solamente en torno a Él, sino en Él, en su Espíritu, en Jesucristo. Y por eso cada uno en los sacramentos, en diversos grados, ha sido configurado con Cristo. Ya en el bautismo se dio una primera configuración con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, profeta y rey. Y por eso cada cristiano ha de también llevar la luz de Cristo, ha de ser otro Cristo para los demás hermanos, desde su realidad, desde su propia identidad. La iglesia entonces, en cuanto cuerpo de Cristo, subraya entonces esta unidad primeramente en Él, en Jesucristo. Subraya también el elemento de Jesucristo como cabeza de la iglesia. Así como nuestro cuerpo tiene una cabeza, y esa cabeza rige las operaciones conscientes e inconscientes de cada persona. Me han oído decir en otros momentos que el cuerpo no mueve un dedo si no le manda ese mensaje el cerebro. Y así también cada decisión que tomamos, ya una cosa más consciente, hay cosas que las hacemos de manera automática, pero hay otras que necesitan una decisión. Entonces ambas cosas, lo inconsciente y lo consciente, es fruto de la misma cabeza. Lo mismo pasa también en la realidad, lo mismo pasa en el mundo. Por eso decimos que Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, y que Dios es un Dios providente. Providente porque va guiando la historia, incluso de aquellos que no conocen de Dios. Y Dios guía sus pasos y guía su historia. Y ahí se cumple aquella expresión que rezamos en la Eucaristía: por Cristo, con Él y en Él. Por tanto, nosotros que somos la iglesia, que lo tenemos de manera consciente, pero ahí está la historia del mundo entero: por Cristo, con Él y en Él. Jesucristo, cabeza de la iglesia, que como hemos dicho anteriormente, la iglesia es sacramento, signo de la unión de Dios con los hombres. Pero ya de una manera más explícita, de una manera más consciente, y por tanto, usted y yo tenemos una responsabilidad mayor que aquel que no sabe eso, aunque vive en esa realidad, porque como dice Ignacio Larrañaga, Señor, incluso hasta los que no saben que te necesitan, te necesitan. Te necesitan, porque tú, Señor, eres el autor de la vida y que nos da la vida y todo lo que ella también requiere para su desplegamiento, para su desarrollo. Un solo cuerpo. Los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo, quedan estrechamente unidos a Cristo. La vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen a Cristo muerto y glorificado por medio de los sacramentos de una manera misteriosa pero real. Esto es particularmente verdad en el caso del bautismo, por el cual nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo, y en el caso de la Eucaristía, por la cual compartimos realmente el cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros. Y de aquí se desprende un gran compromiso. Si yo estoy unido estrechamente a Jesucristo por el bautismo que me configura con Él, pero nosotros los sacerdotes y obispos todavía tenemos una unión mayor, que es la ordenación sacerdotal,
que ha imprimido en nosotros un carácter y que es para siempre. Es para siempre. Pero también en el sacramento de la Eucaristía que recibimos, una unión donde el cuerpo y la sangre de Jesucristo entra en mi vida haciéndose una sola cosa conmigo. Por eso no podemos entender a plenitud lo que se realiza en cada Eucaristía. Y dicen los santos que justamente por eso tiene también tanto mérito, porque aquí vamos caminando también como en la sombra, con destello de luz, pero también en medio de muchas oscuridades que no entendemos y que solo tendrán plenitud en el más allá de la historia. Pero el compromiso que decía ahorita, ¿qué compromiso entonces tenemos los cristianos de vivir con autenticidad nuestra vida de fe? ¡Qué gran exigencia! Porque Jesucristo se ha hecho una sola cosa conmigo. Y por tanto tengo que tratar de vivir en transparencia, en limpieza, alejado del pecado, en la caridad, porque me estoy uniendo con Jesús. Y así como a María la quiso limpia para luego encarnarse en ella, me quiere a mí, a ti también limpios. Y de ahí que en la Eucaristía pidamos perdón también, incluso por los pecados pequeños, porque no puedo recibir a Jesús sucio, sino con la limpieza, con el respeto, con la dignidad del sacramento que voy a recibir de su propio cuerpo y su propia sangre. Vamos a hacer nuevamente una pausa y continuamos ahorita dentro de un momento. Bien, la iglesia, cuerpo de Cristo. Y aquí se subrayan estos tres aspectos. Un solo cuerpo, Jesucristo, cabeza de ese cuerpo, y la iglesia, esposa de Cristo. Esposa de Cristo. Y nos vamos a detener en este último elemento, la iglesia, esposa de Cristo. La unidad de Cristo y de la iglesia, cabeza y miembros del cuerpo, implica también la distinción de ambos en una relación personal. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa. El tema de Cristo esposo de la iglesia fue preparado por los profetas y anunciado por Juan Bautista. El Señor se designó a sí mismo como el esposo. El apóstol presenta a la iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa desposada con Cristo, Señor, para ser con Él para no ser con Él más que un solo espíritu. Ella es la esposa inmaculada del Cordero, inmaculado, a la que Cristo amó, por la que se entregó a fin de santificarla, la que Él se asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como de su propio cuerpo. Decía que hay una unidad intrínseca entre nosotros y Jesucristo, entre nosotros y la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una unidad intrínseca, esencial, podríamos decir. Pero también hay una distinción. Y de ahí que también la imagen de la esposa hable también de esta naturaleza de la iglesia en cuanto cuerpo de Cristo. Y hay una distinción, eso es para todos evidente.
Vivimos en Jesucristo, pero no somos Jesucristo. Él es el Hijo de Dios vivo, el Hijo por naturaleza. Yo soy hijo por adopción, por adopción. Sin embargo, hay esta unidad y hay este solo espíritu. Este solo espíritu. Y de ahí que el mismo matrimonio en cuanto a alianza deba también estar referido a esta alianza mayor. Ya esposo y esposa forman un solo cuerpo y un solo espíritu. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Por tanto, el matrimonio no solamente debe tener esta comunión, podríamos decir que es una comunión incluso en el cuerpo, pues comparten lo más íntimo que es su propia intimidad, y de esa unión nace el Hijo, que es la mayor expresión de que esposo y esposa son un solo cuerpo. El Hijo siempre tiene de los dos, tanto en lo biológico como también en lo afectivo, en lo humano, un solo cuerpo, pero también hay un solo destino. El esposo y la esposa forman una comunidad de vida y de amor. Por eso ese sacramento, dice San Pablo, está referido a uno mayor, que es la unión de Cristo con la iglesia, la unión de Jesucristo con cada uno de los bautizados. En Jesucristo tenemos una alianza hecha nueva y eterna, indestructible, que no pasará jamás. Una alianza nueva y eterna. Y por tanto, cada cristiano debe vivir en esta intimidad, en este diálogo con Jesús, en esta entrega en Él, en este sacrificio por su evangelio, por su palabra. Asimismo también como el esposo y la esposa, perdonen que estoy hablando de una cosa y otra, pero es porque están referidos los unos a los otros. Así como el esposo y la esposa dialogan, se escuchan, se esfuerzan para que el otro sea feliz. Lo mismo pasa con Jesucristo, queridos hermanos. Ustedes lo hacen en el matrimonio, y cuando la esposa se sacrifica para que el esposo esté bien atendido, esté contento, que le escucha, y lo mismo la esposa se siente valorada, se siente escuchada, se siente cuidada, y ve que el esposo se sacrifica por ella. Así también con Jesús, ya ustedes viviendo esto, ya viven en esa unión con Dios, pero también hemos de vivir, de sacar espacio para el encuentro con Él, con el mismo Jesús, en esta unión, en este diálogo, en esta escucha, en esta comunión de vida y de amor, de vida y de amor. La iglesia entonces es cuerpo de Cristo, en cuanto es que estamos en esta unidad por el mismo Espíritu, y expresión y realización de ello, no solamente expresión, sino realización de ello, son los sacramentos, el bautismo, la comunión, la ordenación sacerdotal, pero la iglesia también es cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza y todo cuerpo tiene una cabeza que la gobierna. La iglesia es cuerpo de Cristo también en cuanto que es su esposa. Y así como el esposo y la esposa forman un solo cuerpo y un solo espíritu, un solo destino, una comunidad de vida y de amor, así da cada cristiano también, en cuanto a iglesia, forma esta unidad con Cristo, donde Él mismo comparte lo más íntimo de su ser, su cuerpo, su sangre conmigo, pero también me forma, me da su amor, me ha entregado su vida por mí, por su esposa, que es la iglesia. Bien, queridos hermanos, continuemos con esta reflexión. He ahí el Cristo total, cabeza y cuerpo, un solo formado de muchos. Sea la cabeza la que hable, sean los miembros, es Cristo el que habla. Habla en el papel de cabeza o en el de cuerpo, según lo que está escrito, y los dos se harán una sola carne,
Gran misterio es este, lo digo respecto de Cristo y de la Iglesia. Y el Señor mismo en el Evangelio dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Como lo han visto bien, hay en efecto dos personas diferentes y no obstante no forman más que una en el abrazo conyugal. Como cabeza, él se llama esposo y como cuerpo, esposa. Nos dice San Agustín. Como cabeza se llama esposo, como cuerpo se llama esposa. Por eso, como decía, es el mismo Señor el que habla, sea que hable por la cabeza, mediante la cabeza, el mismo Jesucristo, o sea que hable mediante su cuerpo, que es la Iglesia. Cuando habla el Papa, es Jesucristo quien habla. Cuando habla el obispo, es Jesucristo quien habla. Cuando habla el sacerdote, es Jesucristo quien habla. Jesucristo. Por tanto, qué agradecimiento hemos de tener a nuestro Dios, que has hecho de nosotros con Él esta comunión de vida y de amor, que vivimos en esta realidad sacramental, formando un solo cuerpo, donde Él es nuestra cabeza. Vamos a hacer una nueva pausa y continuamos dentro de un momento. O más bien ya tenemos que cerrar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé su gracia, nos dé su bendición, bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares, en sus trabajos, ya sea en el concho, en el metro, en el aula, en el consultorio. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.